Hola, gente amiga del 12. Con el analista Claudio Fantini nos asomamos al contundente triunfo del partido de Evo Morales en las elecciones de Bolivia. Claudio, si tuvieras que elegir un factor para acercarnos, para interpretar este proceso, ¿cuál sería? Yo creo, Federico, que si uno tiene que elegir entre todas claves de interpretación, una diría, el movimiento al socialismo, el partido de Evo Morales, fue el que mejor eligió a su candidato, mientras el MAS elegía al mejor de sus hombres para ser el candidato en esta elección. La vereda de enfrente a Evo Morales, porque hoy por hoy Bolivia se divide en la vereda pro Evo Morales y la vereda contra Evo Morales. La grieta. En esa otra vereda lo que se mostró no fue capacidad de construcción de la unidad, capacidad de construcción de un liderazgo, capacidad de selección de un líder que conforme, que seduzca, ¿no? Lo que se vio fue una exposición de mezquindades políticamente suicidas, de extremismos. No era el caso de Carlos Mesa, pero Carlos Mesa, como otros candidatos, habían pasado por la presidencia fugazmente, pero sin haber sido elegidos presidentes. Todos tenían pasos medianamente traumáticos por la presidencia. Había 3 candidatos que pasaron por la presidencia. 2 de ellos renunciaron antes de la elección, pero estuvieron en la campaña. Carlos Mesa, que había sido el vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada, y que con la caída de Sánchez de Lozada en el marco de la guerra del gas y la brutal y sanguinaria represión que derivó en masacres, renunció al poder y su vicepresidente, Carlos Mesa, ocupó la presidencia temporalmente y ni siquiera pudo completar el mandato que debía completar. Fue sumamente accidentada. Es un hombre decente, es un intelectual. Lúcido. Muy lúcido, un hombre que como periodista, como documentalista, como escritor, ha tenido importantes reconocimientos, pero en el terreno de la política, ¿no? Su paso por la vicepresidencia y por la presidencia tenía más opacidades que luces. Ni qué decir Jeanine Áñez, que era una desconocida senadora que ocupaba la segunda vicepresidencia del Senado y fue puesta por la rebelión que encabezó Luis Fernando Camacho, el líder ultraconservador y ultrarreligioso de Santa Cruz de la Sierra, que fue uno de los grandes impulsores de las protestas, incluidos los actos de violencia que colaboraron a la caída de Evo Morales. Como Camacho no tenía ningún instrumento institucional para ocupar él la presidencia, bueno, se valió de esta mujer que tenía la vicepresidencia segunda. No le correspondía, pero lo más grave fue lo que vino a renglón seguido. Una presidenta interina no puede tomar decisiones de fondo, ¿no? que haga reformas profundas. Es solo una presidenta interina. Un interinato. Claro, lo único que tenía que hacer era conducir el país hacia la siguiente elección. Y ella fue demasiado más allá de lo que le correspondía hacer. Otro hombre que había pasado por la vicepresidencia y la presidencia, también en forma fugaz, era Jorge Quiroga, Tuto Quiroga, como lo llaman los bolivianos. Había sido vicepresidente del general Hugo Banzer y completó el mandato del general Hugo Banzer, que había sido dictador en la década del 70 y gobernante por el voto democrático. Un caso como el del tucumano Bussi en Bolivia. Exactamente. Dejó la presidencia por una enfermedad, lo completó el mandato Tuto Quiroga. Y de ahí el MAS, digamos que no fue una persona que tuviera grandes cosas para seducir al electorado boliviano. Luis Fernando Camacho es sobre todo un exponente del ultraconservadurismo, del fundamentalismo, de un fundamentalismo cristiano y de una región, Santa Cruz de la Sierra. Después estaba el médico surcoreano que representaba también una posición ultra religiosa, es un pastor evangélico, ¿no? La cuestión es que... Qué impresionante el componente religioso en tantos postulantes. Muy fuerte. Hay una batalla en Bolivia que es crucial.
los fundamentalistas evangélicos contra las religiones o las creencias indígenas, ¿no? Cristo contra la Pachamama, ¿no? Cristo contra la Pachamama. Bueno, Yanín Áñez entrando al Palacio del Quemado, levantando la Biblia que llevó desde Santa Cruz Luis Fernando Camacho y diciendo que venía a sacar de esos recintos a la Pachamama, es una muestra del nivel de delirio en el que cae la política cuando se la mezcla con la religión. La cuestión es que mientras ese caos ocurría en la vereda contraria a Evo Morales y un dirigente como Luis Fernando Camacho, a pesar de estar viendo que el único candidato con posibilidades de forzar un balotaje era Carlos Mesa, no era él, no tuvo la grandeza de dar un paso al costado. Frente a ese caos, a ese show de mezquindades y mediocridades, el MAS eligió al mejor de sus candidatos. Luis, ¿mejor incluso que Evo? Yo creo que mejor que Evo Morales. Digo, para el propio MAS, el rendimiento de Arce... Yo creo que es mejor que Evo Morales. Electoralmente superior al que podría haber tenido Evo Morales. Yo creo que es mejor que Evo Morales. Evo Morales es carisma, Evo Morales es la representación de un sector que había estado eternamente postergado, de la llegada de las etnias indígenas, de la cultura indígena al poder. Era muy importante como vuelta de página en la historia de ese país. Pero las reelecciones de Evo Morales se las debe a Luis Alberto Arce, que fue su ministro de Economía. Arce es un economista muy capaz, muy inteligente, un hombre de izquierda, pero fundamentalmente un pragmático, que sabe de economía, que egresó en una universidad boliviana y tiene un posgrado en Warwick, una universidad de Inglaterra, un hombre sumamente capacitado, que hizo un excelente manejo de la economía y logró que muchos compararan, y no sin razones, al gobierno de Evo Morales con el gobierno de Paz Extensor. O sea, para encontrar un gobierno con tantos logros en el terreno de la economía y de las reformas sociales, te tenías que remontar prácticamente a la década del 50 del siglo XX, ¿no? El gobierno de Víctor Paz Extensoro. A eso Evo Morales se lo debe al hombre que tenía desde el primer día hasta el último frente al Ministerio de Economía. Por eso creo que además, siendo él un hombre moderado, con un discurso desideologizado, un discurso pragmático, Arce, ¿no? Arce era la mejor carta para jugar en esta elección. El MAS llevó al mejor hombre que podía encontrar, la mejor figura que podía encontrar para postular a la presidencia. Lo que estaba en la vereda de enfrente era el caos. Y Arce, el futuro presidente de Bolivia, ¿va a ser el verdadero dueño del poder o va a estar a la sombra de Evo Morales? ¿Va a ser un delegado del poder de Evo Morales? Esa pregunta que ya está rondando como un fantasma sobre Bolivia y sobre Latinoamérica, Federico, creo que tiene que ver con un fenómeno que se viene repitiendo en estas últimas décadas, ¿no? Juan Manuel Santos en Colombia, que llegó con los votos de Álvaro Uribe, sobre todo, y que después determinó una crisis política tremenda, su enfrentamiento desde la presidencia con el mentor, el expresidente que lo había hecho su candidato, Lenín Moreno Ecuador, con Rafael Pocorrea en Ecuador, el propio Alberto Fernández en la Argentina con Cristina Fernández de Kirchner. Yo no sé y no me voy a pronunciar en este momento si es así o no es así, pero está claro que una parte del país considera que Alberto Fernández no es quien está tomando las decisiones de fondo, sino que es la vicepresidenta la que está tomando esas decisiones. Existe, por lo menos, no sé si acertado o no, ese es otro tema, pero que existe la percepción de que es de este modo. Y muchos van a señalar que Luis Arce va a ser, como vos dijiste, Federico, un delegado del poder del líder de ese espacio, que es Evo Morales. Es un interrogante. Yo no creo que sea así. En todo caso, de estos ejemplos que puse, el más parecido al caso Arce sería el de Juan Manuel Santos. Porque Juan Manuel Santos, si bien le debía llegar a la presidencia a que Uribe lo ungió como su candidato,
Juan Manuel Santos había sido el ministro clave en la gestión de Uribe, ¿no? Los grandes logros de Uribe estuvieron sobre todo en el terreno militar, en la guerra contra la FARC, ¿no? Lo que se mostraron como impactantes éxitos militares, el ataque en la selva ecuatoriana en el que muere el comandante Raúl Reyes, otros ataques que cobran víctimas de alto valor estratégico como el comandante Luis Briceño, conocido como el Mono Jojoy, la liberación de Ingrid Betancourt. Todo eso ocurrió cuando el ministro de Defensa, nada menos, del gobierno de Álvaro Uribe en Colombia era Juan Manuel Santos. O sea, Juan Manuel Santos tenía su propio diploma, ¿no? para merecer la candidatura en la que lo ungió Uribe. Por eso es que cuando Uribe quiso ser el poder detrás del trono, cuando Uribe quiso tenerlo de títere en la presidencia, Santos se lo quiso sacar de encima y el resto de su gobierno estuvo casi monopolizado por su pelea, la pelea entre el presidente y su mentor, el presidente anterior. En todo caso se parece más a eso e incluso mucho más. Yo no lo compararía ni con Alberto Fernández ni con Lenín Moreno. Alberto Fernández era la imagen que necesitaba Cristina para poder ganar una elección, porque Alberto Fernández, desde que renunció a la jefatura de gabinete de un gobierno de Cristina, del primero, había sido un durísimo crítico de ella. Entonces llevarlo como candidato parecía una muestra de apertura y un gesto de autocrítica. El caso de Lenín Moreno es porque era la contracara, la imagen de la afabilidad, del diálogo, la calma. A Correa, internamente. Correa es volcánico, confrontacionista, maltratador de la oposición. Correa necesitaba a Lenín Moreno, pero Lenín Moreno no había sido un artífice de ninguno de los éxitos que había tenido el gobierno de Correa, como que Alberto Fernández tampoco era un hacedor de los éxitos de los gobiernos en los que cumplió funciones. En cambio, Luis Alberto Arce sí. Luis Alberto Arce es el creador del músculo más poderoso que tuvieron las gestiones de Evo Morales, que fue la economía. Luis Alberto Arce fue el ministro de Economía que generó ese crecimiento económico vigoroso y sustentable, se mantuvo en el tiempo y además le dio a la economía boliviana algo que en Bolivia era muy difícil de tener: estabilidad. Eso le permitió, por ejemplo, que incluso empresas extranjeras de hidrocarburos, irritadas con las nacionalizaciones, no se fueran de Bolivia, porque confiaban y entendían a ese ministro. Luis Alberto Arce tenía su capital político propio y yo no me lo imagino como un títere de nadie. Tampoco tengo que pensar que sí o sí Evo Morales va a querer que sea su títere. Claro. No siempre se da eso. Lula ungió a Dilma Rousseff como su candidata. Dilma llegó a la presidencia de Brasil gracias a Lula y Lula nunca intentó ser el poder detrás del trono de Dilma, nunca se superpuso con el gobierno de Dilma Rousseff. Bueno, es posible que así ocurra en Bolivia, pero si no fuese así, a mí me es muy difícil pensar que Luis Alberto Arce se va a prestar a ser el delegado de un poder que esté detrás del trono, porque el capital político que él tiene es muy, muy fuerte. Es real. Porque fue el artífice de lo más potente que tuvo el gobierno de Evo Morales. Crecimiento económico vigoroso, sustentable y con estabilidad. Claudio Fantini, un placer, como siempre. Gracias, Federico, el gusto es mío. Hasta cualquier momento.